Hoy os voy a contar cuál es mi top 3 de variantes favoritas para cada uno de los movimientos, sentadilla, press de banca y peso muerto. Cuáles son las variantes que más utilizo con mis atletas y que mejores resultados dan. Y lo importante, de verdad, os voy a explicar el por qué y sobre todo cómo utilizarlas, con qué foco, con qué protocolos, qué rangos de serie, de repeticiones. Porque, aunque este tema de vídeo podría ser clásico de un vídeo corto, estamos en este formato antiviral en el que sin corte, sin edición y en un vídeo de larga duración os voy a explicar en profundidad algo que en este caso para mí es muy importante en mi metodología como entrenador. Y es que para mí las variantes son uno de los grandes pilares de mi metodología de trabajo. Le doy mucha importancia a la selección de estas variantes dependiendo del atleta y creo que es algo que nos ayuda muchísimo a acelerar el proceso de entrenamiento, de mejora y sobre todo de hacerlo más divertido. Así que vamos a ello, vamos a ir pasando por cada uno de los movimientos y os voy a explicar las 3 variantes que más utilizo, que normalmente cada una de ellas suele ser con un foco diferente. Vamos a empezar con el primer movimiento, ¿no? Con la sentadilla. Y os voy a explicar mi variante favorita de sentadilla, que sin ninguna duda es la sentadilla a los pines. En este caso, la sentadilla pin squat, en la que hacemos una pausa parando sobre las seguridades de una jaula o de un rack, es mi variante favorita cuando hablamos de una variante de fuerza, una variante que voy a exprimir en un bloque de fuerza base y que puedo llevar hasta tirar 1 RM en esta variante. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una variante específica. Estamos haciendo sentadilla barra baja con el equipamiento, con el stance, con todo, como en la competición. El hecho de hacerla a los pines nos estandariza la profundidad. Cuando hacemos una sentadilla con pausa, sin pines, a veces no hacemos pausa, lo primero, y luego la profundidad podemos recortarla porque es normal cuando hacemos sentadilla con pausa tender a bajar menos. En el caso de la sentadilla a los pines nos obligan a estandarizar la profundidad. Si hacemos una pausa en los pines, normalmente vamos a perder un punto más de tensión, lo que nos va a hacer salir desde el hoyo en una posición más desventajosa que cuando hacemos una sentadilla con pausa, manteniendo la tensión en ese punto. Y eso nos ayuda a estandarizar la técnica, a trabajar muchísimo esa fase concéntrica sin el rebote, sin ese ciclo estiramiento-acortamiento. Y es una variante de fuerza que ataca directamente a esos puntos débiles que me gusta muchísimo utilizar con mis atletas y que se relaciona muchísimo con la sentadilla luego de competición. Limpia la técnica, nos hace atletas más fuertes con esa fuerza de base. Me gusta muchísimo la sentadilla a los pines como una variante a utilizar en bloques de fuerza base para tirar pesado. Luego, el segundo que os voy a comentar va a ser una variante que yo llamo como de construcción. Una variante que lo que nos va a hacer es mejorar nuestra fuerza de base. Esa base de la pirámide nos las va a elevar. Y que funciona tanto con atletas que sean más dominantes de cadena anterior o de cadena posterior. Aunque, por supuesto, el efecto va a ser totalmente diferente. En este caso, la variante que vamos a hacer es la barra alta, high bar. Esta variante no tiene mucha explicación. Ponemos la barra más arriba en nuestra espalda, sobre nuestros trapecios. Eso hace que vamos a utilizar menos nuestra cadena posterior y vamos a hacer el movimiento más aislado, más de la cadena anterior, ¿no? Más dominante de rodilla, más vertical. Esto lo que nos va a hacer es construir nuestra sentadilla. Uno de los grandes motores de nuestra sentadilla, como son los cuádriceps y con los glúteos, vamos a hilarlos más, quitando más trabajo de esa cadena posterior, al tener menos inclinación de nuestro torso, y nos va a ayudar a construir en general. Podemos hacerlo en bloques de hipertrofia a altas repeticiones, bloques de fuerza base tirando más pesado, en días secundarios para construir volumen sin tener tanta carga sobre la cadena posterior, y como digo, funciona para todo tipo de atletas. Por supuesto, si tenemos un atleta más dominante de cadena anterior, responderá más fácil a este movimiento, podrá tirar más pesado, se recuperará más rápido. Si tenemos un atleta más dominante de cadena posterior, atacará más a sus puntos débiles y tendremos que tener en cuenta que va a tolerar menos volumen, con menos carga y necesitará más tiempo de recuperación entre esos esfuerzos. Pero para ambos funciona muchísimo y para mí es una de esas grandes variantes que utilizo como esos bloques de construcción. Yo personalmente con todos mis atletas, cada cierto tiempo, puede ser cada año, cada 2 años, me gusta testear cómo está su nivel de fuerza en la barra alta, porque eso hace que testeemos su nivel de fuerza de base. Y por último, vamos a plantear una variante técnica, que mi variante técnica, que ya os lo he dicho en otros vídeos, favorito, es el complex de sentadilla, en el que vamos a tener primera repetición, 3 segundos de bajada, 3 segundos de pausa y concéntrica rápida. Segunda repetición, 3 segundos de bajada, sin pausa abajo.
Y tercera repetición, sentadilla de competición, es decir, un segundo de bajada sin pausa abajo. Este complex para mí es mi variante técnica favorita, porque tenemos en la primera repetición tempo y pausa, los dos componentes principales de una variante técnica. La segunda repetición, solo el tempo sin la pausa. Y en la tercera repetición, ni tempo ni pausa, la sentadilla de competición. Eso hace que en una misma variante estemos trabajando tres aspectos técnicos diferentes, yendo de lo más inespecífico a lo más específico, y me gusta muchísimo esta variante. En cualquier tipo de bloque funciona bien, en bloques de fuerza base como día secundario, en bloques de volumen, en el picking para terminar de coger esa maestría técnica. Mi variante técnica sin duda favorita. Podríamos quedarnos con el tempo más pausa, con el tempo, con la pausa, pero si podemos combinarlo, me gusta mucho utilizar esta variante. Y como veis, serían tres variantes, cada uno con un foco diferente. La pin para trabajar pesado, para trabajar a single, a triple. La barra alta para construir volumen, aunque podemos también tirar la pesada. Y la complex para trabajarlo más como variante técnica. Podríamos llevarnos estas repeticiones más bajas, estas repeticiones más altas, estas repeticiones medias y sobre todo a nivel de esfuerzo, la complex la vamos a trabajar con esfuerzos más bajos porque es una variante técnica, la barra alta podemos llevarnos los esfuerzos más altos pero a más volumen y la pin squat a esfuerzos más altos pero con menos volumen. Aquí tendríais mi top 3 de sentadilla. Si nos vamos a la banca, para mí, mi variante favorita y la vamos a utilizar también. Vamos a tener tres variantes con tres enfoques diferentes, que eso es importante, pero para mí mi variante favorita es 3 segundos de pausa. Y es que en la banca, a diferencia que en la sentadilla y el peso muerto, tenemos la condición de que en competición tenemos que hacer pausa en el pecho, y ese es el punto más crítico del movimiento. El punto más crítico es si el juez te da la pausa un poco más larga, va a atacar directamente a tu rendimiento. Para mí, trabajar con pausas largas ayuda muchísimo a atacar ese punto débil y sobre todo también para la coordinación del empuje de las piernas y el empuje de los brazos. Una buena pausa nos va a ayudar a que la coordinación sea muy buena. Importante que respetemos los 3 segundos de pausa. Si no lo respetamos, no estaremos haciendo bien la variante y la podemos trabajar como una variante técnica días secundarios con esfuerzos más bajos, a trabajarla también en días primarios más pesadas. Para trabajar la pesada, un atleta que ya tenga experiencia, porque necesitamos que los 3 segundos sea estricto, o que tenga un spotter que le dé los 3 segundos de pausa. Segunda variante, vamos a usar una variante de sobrecarga, porque para mí uno de los métodos que más me gustan para salir de estancamiento en el press de banca es el método Anderson, en el que vamos a ir jugando con el rango de movimiento. Y para eso vamos a usar el press de banca con board, reduciendo el rango de movimiento con un bloque en el pecho, lo que nos va a permitir trabajar con carga más pesada. O también lo podemos utilizar como un día secundario para aliviar estrés, pero en este caso lo usaremos como una variante de sobrecarga. Y si podemos aplicar ese método Anderson, aumentando poco a poco el rango de movimiento, para mí es ideal y es una de las variantes que más me gustan. Y por último, en tercer lugar, vamos a usar el press de banca paralímpico. En esta variante paralímpica lo que hacemos es quitar las piernas y no dejarlas colgando como en un Larsen, sino apoyándolas en otro banco. Eso va a hacer que quitemos totalmente el juego, el tren inferior, que estemos con nuestro torso totalmente recto y que toda nuestra atención se centre en el tren superior. Para mí esta variante me gusta mucho como una variante de construcción, para meter volumen, para trabajar en rangos de hipertrofia, lo que nos va a hacer que mejoremos muchísimo ese empuje solo del tren superior. Igual que en la primera hablábamos de la coordinación con las piernas, en este caso vamos a ser totalmente analíticos del tren superior. Así tendríamos una variante para trabajarla como técnica o tirando pesado, que es el press de banca con 3 segundos de pausa, el más específico. El board para trabajarlo 100% pesado con trabajo de sobrecarga por encima de nuestro RM, y el paralímpico como esa variante de construcción a repeticiones más altas o volúmenes medio altos. Y por último tendríamos el peso muerto. Sabemos que en el peso muerto sumo y el convencional no tienen nada que ver, ¿no? Porque son dos movimientos muy diferentes. Podríamos incluso hacer un top 3 para cada uno, ¿no? Porque no va a ser lo mismo para el convencional que para el sumo, pero bueno, yo voy a traer tres propuestas diferentes para que podamos trabajar sobre ello. La primera, que más me gusta, tanto para el sumo como para el convencional, aunque ahora os diré que hay diferencia, es el peso muerto con pausa.
En el caso del peso muerto sumo me gusta hacer la pausa nada más despegar el suelo. Salgo la barra del suelo, hago pausa y desde ahí acelero. En el caso del peso muerto convencional me gusta la pausa más arriba, en torno a las rodillas. En estos casos son las zonas de la muerte en ambos movimientos. En el sumo sabemos que el despegue suele ser la parte más crítica, en el caso del convencional cuando llegamos a la rodilla, así que vamos a intentar hacer la pausa en esa zona, en la zona que más beneficios nos va a dar pasar tiempo en esa zona de estancamiento. Por eso la pausa va a ser diferente, pero para mí es mi variante estrella. Me gusta trabajarla como una variante técnica y si tenemos un atleta que tiene una gran maestría técnica y una gran experiencia, utilizarla como variante principal. Necesito que tenga experiencia porque si no, al final no hacemos pausa. Hacemos un peso muerto con frenada, frenamos un poco y luego aceleramos otra vez. Necesito que la barra se pare completamente para sacar los beneficios de verdad que tiene esta variante. Entonces podemos utilizarla como variante técnica, que es como mejores resultados da, pero también trabajándola pesado cuando tenemos experiencia y maestría técnica. En segundo lugar, vamos a usar el peso muerto con déficit. Para mí, una variante que me encanta para construir, que me gusta mucho para meter volumen más submáximo, no tirando al fallo, pero para meter volumen y sobre todo también como una variante para tirar RM, para utilizarla como variante principal en un bloque de fuerza base. Sería como esa variante estrella. Al igual que pasaba antes, no es lo mismo en sumo que en convencional. En el caso del sumo me gusta utilizar 2 centímetros de déficit. Un ligero cambio solo de 2 centímetros en el sumo cambia totalmente la posición y ya es más que suficiente. Y usar un déficit mayor en sumo no suele ser tan interesante porque modifica demasiado la técnica. Sin embargo, en convencional nos iríamos a 4 centímetros. Así que 2 centímetros para el sumo, 4 para el convencional, va a ser lo ideal en este caso. Y por último, tendríamos una variante de hipertrofia, ¿no? Como hemos estado haciendo antes. Para eso, para mí, la más interesante, peso muerto rumano. Podemos hacer peso muerto rumano tanto en sumo como en convencional. La variante de peso muerto rumano sumo es más desconocida, pero es súper interesante también. En convencional suele ser la más común, ¿no? Y esta variante de peso muerto rumano nos va a ayudar a construir esa cadena posterior. Si decíamos que en la sentadilla la barra alta hacía que el movimiento era más dominante de cadena anterior, en el caso del peso muerto rumano, una bisagra de cadera pura, nos iríamos al otro extremo, estaríamos llevándonos a una variante totalmente dominante de esa cadena posterior para construir hipertrofia y para construir volumen. Así que tendríamos variante técnica, variante de fuerza, variante de construcción. Aquí tendríais mi top 3 para cada movimiento, cómo aplicarlo en vuestra programación. Si no usáis variantes de verdad, deberíais de hacerlo. La especificidad tiene sentido, pero utilizar las variantes nos va a ayudar a potenciar más y usar la especificidad realmente cuando nos interesa. Podemos usar variantes más o menos específicas, van a hacer que el entrenamiento sea mucho más divertido para el atleta y que podamos elegir nosotros atacar esos puntos débiles, puntos fuertes o hacer que la variante sea más interesante para volumen, para intensidad. Espero que os haya gustado este vídeo. Si has llegado hasta aquí, me gustaría que me comentases también cuál te gustaría conocer en los siguientes vídeos, qué temáticas te gustaría que tratase para siguientes vídeos. Me alegro que os esté gustando tanto este formato, para mí es muy fácil de hacer y de verdad me gusta hacerlo. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.